Ya estoy por aquí. He estado subiendo muchas cosas al canal, pero del último podcast hace ya bastante tiempo. Procuraré volver con uno a la semana porque lo cierto es que este formato es seguramente el que más me gusta para pasar un buen rato en vuestra compañía. Vamos a ello. Dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Las apariencias engañan. En el podcast de hoy vamos a verlo de forma muy clara. Gracias al análisis de un hecho aparentemente anecdótico, vamos a conocer aspectos clave sobre cómo funcionaba el gobierno de Vitoria a finales de la Edad Media. Seguiremos de cerca los pasos y los actos de los regidores del concejo. Veremos cómo rivalizaban unos con otros e incluso cómo se organizaban en distintas facciones. Pero sobre todo asistiremos al nacimiento de un liderazgo con nombre de mujer, el nombre de Constanza de Ayala, una importante dama de la nobleza gasteiztarra ante quien, como vamos a ver, nadie osaba toser. Pero antes, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_, para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. Venga, ahora sí, despegamos. Hace ya casi un par de años que tuve la oportunidad de zambullirme y bucear, calculo que durante 5 o 6 semanas, en uno de esos documentos sobre la historia medieval de Vitoria que sin duda yo clasificaría entre los más interesantes para conocer cómo fueron en nuestra ciudad aquellos siglos mal llamados oscuros. Tal oportunidad me llegó gracias a que el profesor Ramón Díaz de Durana, de la Universidad del País Vasco, me invitó a formar parte de un equipo que él mismo había reunido con objeto de transcribir, editar y publicar una parte de las actas municipales del concejo de Vitoria. Concretamente nos íbamos a centrar en las actas correspondientes al año 1428. Como digo, han pasado casi 2 años de aquello, tiempo suficiente para poder decir, a día de hoy, que aquel proyecto inicial es ya una realidad con forma de libro que, si os interesa, podéis incluso encontrar en las librerías. De hecho, si tenéis interés en saber algo más sobre quiénes son sus autoras, autores o sobre cualquier otro detalle, no tenéis más que echar un vistazo en la caja de comentarios del podcast, porque ahí os voy a dejar anotada la referencia completa de la publicación en cuestión por si queréis localizarla. El caso es que aquella parte con la que yo contribuí al citado libro consistió concretamente en la elaboración de un artículo en el cual expliqué, obviamente basándome en el análisis de las actas, diversos aspectos relativos a la administración, a la política y a la vida cotidiana en aquella Vitoria del año 1428. Pues bien,
De todos los temas que toqué en ese artículo, para el podcast de hoy tan solo quería traeros uno, un hecho que creo resulta bastante curioso, al tiempo que expresivo, de cómo era aquella Vitoria, como digo, de principios del siglo XV. El suceso que voy a tratar tiene además un protagonista, en concreto una mujer que cabe considerar como uno de los personajes más importantes y con más poder en la Gasteiz de aquel entonces. Me estoy refiriendo a una briosa dama de la nobleza que respondía al nombre de Constanza de Ayala. Y diréis, ¿quién era Constanza de Ayala? Voy a intentar responderos, procuraré ser breve, pero sí que es verdad que es importante que conozcáis algo de su personalidad para que así podáis comprender en toda su profundidad los hechos que nos narran las actas. Empezaré señalando lo evidente sobre Constanza, es decir, aquello que se intuye tan solo con escuchar su sonoro apellido. Constanza formaba parte de uno de los clanes más importantes y acrisolados de la aristocracia alavesa. Me refiero, por supuesto, al linaje de los y las Ayala. Era esta, de los Ayala, una familia de amplia proyección tanto en la corte como en otras partes de Castilla, un hecho que quiero destacar muy a propósito, por encima de otros, con objeto de subrayar que el ámbito de influencia de este linaje no era tan local como en el caso de otras familias vitorianas de la misma época. No obstante, como es de sobra conocido, buena parte de su arraigo, del arraigo de los y las Ayala, y sus bases de poder estaban en Álava, y en Vitoria era donde tenían, por así decir, uno de sus principales cuarteles generales. En efecto, a lo largo de toda la Edad Media, los más relevantes cabezas de linaje de Ayala tuvieron costumbre de habitar y actuar dentro del teatro de operaciones vasco desde una de las principales casas-torre que poseían en Vitoria. Ese fue el caso, por ejemplo, de los padres de Constanza, Fernán Pérez de Ayala y María de Sarmiento, ambos propietarios de una de las más imponentes casas fuerte que había en la ciudad. Me refiero a aquella que, sabemos, se encontraba en Villasuso, es decir, en la parte alta de la ciudad, poco más o menos en esa especie de placita que existe frente al Gasteche. Como no, dicha localización resultaba del todo privilegiada tanto para ver como para ser visto. O dicho de otro modo, aquella casa-torre debía ser algo así como el ojo de Sauron al que nada escapa. Toda persona, fuera quien fuese, sin excepción, a poco que se moviese por las distintas calles de la ciudad, era inevitable que percibiese el poder o incluso el temor que debía infundir la visión de su desafiante silueta. Asimismo, desde dicha casa-torre, los y las Ayala tenían un total dominio visual de la explanada donde estaba el mercado de Vitoria, en ese lugar que hoy día ocupan las plazas Nueva y Virgen Blanca. Muy probablemente fue en esta casa fuerte que Constanza creció, o al menos pasó, buena parte de sus primeros años. Vamos ahora con su árbol genealógico. En este sentido, y por mínimo que sea la radiografía que hagamos de sus antepasados, enseguida comprobamos cómo, por las venas de Constanza, sangre y poder corrían mezcladas ya desde muchas generaciones atrás. Veamos. Más allá de su madre y de su padre, es importante recordar que Constanza era nieta de Pedro López de Ayala, quien fuera canciller mayor de Castilla y por lo tanto uno de los más altos dignatarios en la corte del rey Enrique III. Además, por parte de madre, Constanza era asimismo nieta de la infanta Leonor de Castilla, por lo que por dichas sus venas corría incluso una parte de sangre real. Esto de por sí no era para nada poca cosa, pero su relevancia aún creció más cuando en 1410 se desposó con Pedro Vélez de Guevara, señor de Oñate, con quien tuvo 2 hijos y 2 hijas. Y veréis, desafortunadamente para el joven matrimonio y familia, sucedió que en 1422 Pedro Vélez de Guevara fallece, y lo hace cuando sus hijos aún son menores de edad. Dado el trágico acontecimiento, ¿qué es lo que sucede a continuación? Pues que Constanza no tiene otra que hacerse cargo de defender
en primera persona y como pariente mayor los intereses del linaje de su esposo, es decir, del linaje de Guevara. Por esa vía se convirtió durante largos unos cuantos años en dueña y titular del vasto señorío de Oñate. A lo largo de todo aquel duro periodo, Vitoria fue su refugio y centro de operaciones. Desde aquí rigió sus dominios alaveses y guipuzcoanos. Resulta lógico, Gasteiz era el lugar perfecto, lo suficientemente cerca de las tierras guipuzcoanas y lo suficientemente lejos como para esquivar las posibles represalias o violencias que pudiesen surgir, como de hecho surgieron, a consecuencia de algunas de las decisiones que adoptó con respecto a sus súbditos del señorío de Oñate. Contaba además en Vitoria no solo con la protección de las murallas, con el amparo de las casas torre de su familia, o con el apoyo de su padre y de su madre, sino también con las defensas del castillo de San Vicente. Y sí, porque en efecto, esa parroquia que hoy día en Vitoria conocemos como San Vicente, en aquella época, estamos, recordemos, en el siglo XV, no era tan solo una iglesia más, era sobre todo un castillo real cuyo cuidado el monarca llevaba generaciones y generaciones confiando a distintos miembros de los clanes Ayala y Guevara. En fin, que este sería el contexto global que rodeaba a nuestra protagonista de hoy en aquella época de su vida. ¿Os hacéis idea? Un poco más o menos, ¿no? Bien, espero que sí, porque ya es hora de traeros de vuelta al año 1428, que es del que nos hablan las actas municipales de Vitoria que tuve oportunidad de analizar. Pues bien, en ese año de 1428, y de hecho aún hasta el año 1434, Constanza siguió ejerciendo como señora de Oñate y tutora legal de sus hijos, que todavía eran menores de edad. Con ellos parece que vivía en Vitoria, si bien al parecer en una residencia propia, es decir, en una residencia construida recientemente aparte de la casa torre y palacio en el que por entonces debían vivir sus progenitores y donde ella misma acaso se crió, como antes ya he mencionado. Eran, por lo tanto, dos hogares separados, a pesar de que ambos edificios estaban casi pegados y ocupaban una zona que tenemos bastante localizada y que actualmente, por orientaros un poco, y me repito hasta cierto punto, podríamos ubicar en ese corto espacio o trecho que separa la iglesia de San Vicente de las escaleras que aún hoy día bajan a la Plaza del Machete. Tan integrados debían estar estos dos palacios que para muchos y muchas en Vitoria, vistos desde fuera, aparentaban formar un mismo complejo residencial, el de la poderosa, respetada y acaso temida familia de Ayala. ¿Y cuál era el panorama urbano en torno a esas dos casas torre? Pues bien, no penséis que el casco medieval de aquella Vitoria se veía tan abigarrado y lleno de casas como hoy lo tenemos. En aquella época había muchos espacios abiertos, muchos solares libres que se usaban como patios, como huertos, que a menudo tenían sus pozos y se empleaban para cultivar variados alimentos, incluso viñas para elaborar vino. Sí, dentro de las murallas de Vitoria. En ese contexto urbano, y según nos cuentan las actas, al parecer Constanza, aparte de esa casa propia de la que antes hemos hablado, era dueña de un amplio jardín al que en las actas se denomina como vergel, en el cual parece que tenía no solo una huerta, sino incluso plantas aromáticas y ornamentales entre las que le gustaba pasear y solazarse los días que hacía buen tiempo. El texto de las actas lo que dice literalmente es que a Constanza le gustaba ir a folgar y a tomar placer en un vergel e huerta que tiene en la parte trasera de sus casas. Hoy día, dicho vergel tendríamos que situarlo en esta misma zona de la que ya hemos hablado antes, esa zona del entorno del Gasteche, o más concretamente ese espacio donde han puesto un nuevo parque con columpios, el cual en el callejero oficial aparece bautizado como Plaza de Villasuso. La existencia de este tipo de jardines debió ser bastante habitual en buena parte de las residencias de la nobleza vitoriana. No obstante,
Al parecer, para Constanza no era suficiente. Constanza deseaba aún mayores comodidades para ella y para sus hijos, pero tenía en este sentido un pequeño problema. Dicho problemilla consistía en que para pasar desde sus casas hasta el citado vergel, parece que se veía obligada a salir y atravesar la calle actual de las escuelas, en su parte más próxima a San Vicente. Un tránsito que, por alguna razón, Constanza quería evitar, pues al parecer le resultaba incómodo. Al final, lo que pensó, ya fuera por idea suya o por consejo de alguien, es que para evitar dicho inconveniente, lo mejor era construir una pasarela volada a modo de puente que pusiera en comunicación directa sus casas con dicho jardín o vergel. De ese modo, no tendría que pisar la calle para nada cuando quisiera llegar allí. Ahora bien, una obra de tales características solo se podía hacer si se contaba con un permiso especial que había de solicitar al concejo. Constanza hizo por lo tanto la correspondiente petición. Ahora bien, no nos llevemos a equívoco. Esta solicitud la hacía Constanza más por protocolo que porque creyera de verdad que una negativa por parte del concejo fuera en efecto posible. ¿Quién en aquella Vitoria iba a osar contradecir a una dama de su rango? Con todo, lo cierto es que sí que hubo resistencias. Un grupito entre los regidores miembros del concejo parece que remoloneó más de la cuenta antes de satisfacer aquella solicitud. O al menos eso es lo que se deduce cuando leemos en las actas allá donde éstas nos cuentan que Constanza, de un año a esta parte, por muchas devegadas, había requerido al concejo de la villa y a los dichos alcaldes y regidores que presentes estaban que les ploguiese de le dar lugar en que ella ficiese facer un pontiso para pasar por él atravesando a la calle. Es decir, que por lo que se comenta en este párrafo, la solicitud del permiso debió hacerla Constanza ya en 1427, si bien aún a la altura de 1428 no se lo habían concedido. ¿Quién podría querer oponerse a tan alta señora? Sospecho que ese grupito de reticentes debían formarlo uno o varios concejales pertenecientes a alguna de las familias que componían el bando rival de los y las Ayala. Y aquí es donde os voy a recordar, aunque en realidad aún no lo he dicho, que el gobierno de aquella Vitoria del siglo XV estaba en constante disputa, una disputa en la que rivalizaban dos bandos. Por un lado estaba ese conjunto de familias que seguían el liderazgo del linaje de los Maturana, bando denominado Calleja, mientras que por otro estaba el grupo de familias que seguían los dictados del linaje de Ayala. Estas familias obviamente formaban el bando llamado de Ayala. Tenéis que tener en cuenta además que este enfrentamiento no solo era político, sino que en los momentos más álgidos no era raro que los contendientes recurriesen a las armas y que la sangre tiñese las calles. Es por eso precisamente que había múltiples casas torre, es decir, casas fortificadas, repartidas por toda la ciudad. Su arquitectura estaba pensada para proteger de toda agresión a las familias en lucha. De hecho, me pregunto hasta qué punto la solicitud de Constanza no respondía a esta misma razón, y que lo que pretendía en realidad era poder pasar de un lado a otro de la calle sin necesidad de exponerse, ella o sus hijos, a una hipotética agresión externa. Sea como fuere, el caso es que Constanza no dejó de insistir una y otra vez a lo largo de todo ese año que le dejasen construir aquella pasarela que tanto deseaba. Está claro que Constanza no debía estar muy acostumbrada a que la contradijeran o a que le dieran un no por respuesta. Todo se resolvió un 27 de julio de 1428. Ese es el día en que las actas registran el acuerdo por el cual el concejo accedía por fin a la petición de Constanza. Dice concretamente el texto que los regidores acordaron y dijeron que por complacer a la dicha señora doña Constanza el facer servicio, que les placía e eran contentos en que la su merced ficiese dicho pontiso. Con todo, le pusieron al menos una condición, que al parecer Nuestra Señora Dama aceptó, como vamos a ver,
El concejo se reservaba el derecho de derribar dicho pontiso si, llegado el caso, por la razón que fuera, consideraba que debía derribarlo. Y aquí podríamos terminar el podcast, pero no podemos acabar porque la parte más interesante de los acontecimientos, aquella que es en realidad la que nos da verdadera medida de cuál era la relevancia y el poder de Constanza en Vitoria, aún estaba por venir. Conviene que os cuente con algo más de detalle qué es lo que sucedió exactamente aquel día que por fin el concejo aceptó la petición de Constanza de Ayala. Ese día, los regidores se habían reunido, como de hecho hacían frecuentemente, en una de las dependencias especiales que los monjes del convento de San Francisco les tenían reservadas dentro del propio convento. Allí era donde tenían lugar los debates que se desarrollaban a lo largo de una larga sesión que muy rara vez se interrumpía hasta que todos los asuntos previstos en el orden del día habían sido tratados. Sin embargo, aquella jornada en la que se trató el asunto del pontiso, la sesión sí que se interrumpió, y lo hizo para dar lugar a un acto protocolario totalmente extraordinario. Cuentan las actas que una vez adoptado el acuerdo, una parte de los regidores allí reunidos formó una comitiva para personarse en casa de Constanza. Textualmente, lo que dicen es que «Y llegaron a la casa de palacios de la dicha doña Constanza, y los sobredichos ficiéronle relación en que al dicho concejo placía que ficiese el dicho pontiso con la condición sobredicha». Pero veréis, al leer este tipo de documentos hay que hilar fino y no dejarse llevar por la primera impresión que nos dan. En este sentido, resulta muy llamativo comprobar cómo, puesto que en las actas se citan los nombres de todos los regidores que estaban en la sesión y solo una parte de ellos salió en comitiva a casa de Constanza, resulta muy llamativo comprobar, como digo, que quienes acudieron a parlamentar con Constanza fueron precisamente y solo aquellos que conformaban el bando opositor al linaje de Ayala, el ya citado bando de Calleja. Este hecho, en concreto, nos proporciona una muy valiosa información acerca del difícil equilibrio de poderes que afectaba al gobierno de la ciudad. En primer lugar, nos está hablando de que Constanza es considerada una personalidad tan poderosa y relevante en Vitoria que hasta el propio concejo hace acto de acatamiento y reverencia, de modo que, en lugar de requerir su presencia en el salón de sesiones del convento de San Francisco, como era lo habitual con otro tipo de personas, en este caso, no solo los regidores admiten el interrumpir por un tiempo los debates, sino que además lo hacen para acudir en comitiva y dar explicaciones a Constanza, que les espera, sin intención de moverse, en su casa. En segundo lugar, un análisis detallado de los nombres de aquellos regidores que formaron la comitiva nos informa, como ya he dicho, de que aquellos que salieron del convento de San Francisco, que por cierto estaba donde hoy el edificio de la Delegación de Hacienda, y subieron por la cuesta de San Vicente hasta llegar a la zona de las inmediaciones del Gasteche, donde Constanza tenía su palacio, fueron solo aquellos que dentro del concejo pertenecían al bando de Calleja. Y diréis, ¿por qué solo ellos? Pues lógicamente porque a ellos era a quienes les tocaba, por así decir, dar la cara frente a Constanza. Hoy día usaríamos la expresión ¿y quién va y le pone el cascabel al gato? Reflexionad conmigo. Eran ellos, los del bando de Calleja, los que seguramente habían estado retrasando la concesión del permiso, provocando el consiguiente enfado de Constanza. Y no solo eso. Ahora que estaban hasta cierto punto dispuestos a ceder, todavía se atrevían a poner condiciones. Yo imagino que los concejales del bando de Ayala debieron decir a sus rivales de Calleja algo así como: pues mirad, nosotros no tenemos costumbre de contradecir a nuestra jefa, que por cierto ya está hasta las narices de vuestros remigos. Así que, ya si eso, subís vosotros mismos a su casa y le decís cuáles son vuestras condiciones. Y si ella os acepta eso de que el concejo pueda derribar su pontiso cuando quiera, si le viene bien y sin su permiso, pues adelante. Así que ánimo, nosotros los del bando de Ayala os esperamos aquí tranquilamente para continuar con la sesión, que ya tenemos muy vista a nuestra dueña. Según refleja el texto de las actas, Constanza recibió a la comitiva del bando Calleja y una vez conocidas sus condiciones, respondió:
que lo agradecía mucho al dicho concejo e a los presentes en su nombre, e que ella estaba presta e cierta de guardar la dicha condición que se sometía y sometió a ella, e que con tal condición ella mandaba facer e facía el dicho pontiso, y que todo tiempo que al dicho concejo e alcaldes e regidores e a la mayor parte de ellos les ploguiese, e a ellos bien visto fuese que lo derribasen e pudiesen derribar, sin licencia ni mandado suyo, y todo tiempo que quisieren, e que fuesen ciertos e seguros que el dicho pontiso al dicho concejo, ni na vecino alguno de él, non vendría daño alguno. En definitiva, que Constanza aceptó la citada condición e hizo promesa de respetarla a cambio de poder construir, como era su deseo, el famoso pontiso, ese pasaje privado que sobrevolaría por encima de la calle comunicando sus distintas propiedades. De todo esto, el escribano Andrés Martínez de Miñano levantó acta, mientras que varias de las personas que estaban allí presentes actuaron como testigo. Tal acatamiento por parte de Constanza podría hacernos pensar que ella estaba de algún modo sometida al criterio del concejo, al igual que el resto de habitantes de la ciudad. Y sin embargo, precisamente lo que nos está demostrando este acto es todo lo contrario. Todo apunta que había un poder en Vitoria que, al menos en ciertas esferas o en ciertos aspectos de la vida, estaba por encima del que detentaba el concejo. Ese poder parece que lo encarnaban ciertos integrantes de la nobleza presente en la ciudad, y subrayo lo de ciertos porque dentro de este grupo no debían entrar más que aquellas personas consideradas de la más alta nobleza. Pienso que en 1428 esa alta nobleza en Vitoria no iba más allá de los y las integrantes de la familia Ayala. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Constanza, a sus hijos y, como no, también a sus padres, María de Sarmiento y Fernán Pérez de Ayala. Y no creo que esto sea casual. Como ya en varias ocasiones y artículos he señalado, tengo serias sospechas y algunos cuantos indicios tanto materiales como documentales de que esa preeminencia que parece corresponderle al linaje de Ayala en Vitoria tiene íntima relación con el castillo de San Vicente, que era, como he dicho, el castillo de Vitoria, o más concretamente con el hecho de que la gobernanza de ese castillo los reyes habían tenido costumbre de confiarla a distintos miembros de este mismo linaje a lo largo de generaciones. El rango y poder de que estos debieron gozar como jefes militares de la plaza acabó generando tanto filias como fobias en el resto de la oligarquía dominante en la ciudad, alimentando por lo tanto la polaridad banderiza incluso dentro del concejo, cuyos miembros tendieron a alinearse ya fuera en el bando de Calleja o en el bando favorable a quienes dominaban el castillo, es decir, al de los y las Ayala. Y bueno, para ir finalizando con la historia de hoy, no quiero dejar de destacar aún otro hecho que, en mi opinión, es casi el más relevante en relación a este caso de la construcción del pontiso. Veréis, creo que debido a ciertas inercias heredadas del modo en que antiguamente hacíamos historia, cuando hablamos de poder, casi automáticamente lo que se nos viene en mente es la imagen de un hombre. Y sin embargo, en el podcast de hoy, nuestra protagonista ha sido claramente una mujer. Podría parecer que este asunto de la construcción del pontiso solo fue un hecho anecdótico o pintoresco. Podría incluso tacharse despectivamente como un simple capricho de mujer. No obstante, si lo hiciésemos, si nos dejásemos llevar por esa inercia heredada en la forma de hacer historia, estaríamos infravalorando y de nuevo despreciando gratuitamente una de las más interesantes oportunidades que nos ofrece este valioso documento de las actas municipales de Vitoria de 1428. Una valiosa oportunidad que nos sitúa ante el interesantísimo escenario de una Vitoria que, al menos durante un tiempo, parece que tuvo en la cima de su jerarquía social y política a una mujer llamada Constanza de Ayala. Sabemos, gracias a las propias actas, que en 1428 Fernán Pérez de Ayala,
padre de Constanza, no estaba en Vitoria, sino que se encontraba en la corte, muy probablemente acompañado por su esposa María de Sarmiento y por su primogénito, Pedro López de Ayala. Fue además aquel un año en que la corte y cortesanos del rey Juan II no pararon de moverse por toda Castilla, acompañando al monarca en todos aquellos asuntos que éste tuvo que resolver en cada lugar. De modo que Constanza, durante largos unos cuantos meses, si no incluso algún año, no solo tuvo que dirigir los destinos del señorío de Oñate, que acabarían heredando sus hijos, sino también vigilar los intereses y dominios que el linaje de Ayala tenía no solo en Álava, sino incluso más allá. Por lo tanto, creo que no cabe duda de que Constanza era una mujer con mucho poder, que tuvo gran influencia en aquella Vitoria de la primera mitad del siglo XV. Un poder que no dudó en ejercer, un poder que los hombres del concejo vitoriano acataron, aunque como hemos dicho, no sin cierta resistencia. Y no solo poder, me atrevería a decir que Constanza tuvo gran autoridad y dotes de mando innatas, pues de lo contrario no se entendería que sus padres, titulares del señorío de Ayala, hubieran depositado toda esa confianza en ella aquel año que tuvieron que abandonar Vitoria y acudir al llamamiento de Juan II. Y ahora sí que sí, ya terminamos este podcast con el, por así decir, epílogo de esta historia del Pontiso. Resulta que una vez finalizado el parlamento en casa de Constanza, los concejales que allí habían ido en comitiva volvieron al salón de plenos del convento de San Francisco con objeto de reanudar los debates. ¿Y sabéis qué es lo primero que acordaron? Las actas dicen textualmente lo siguiente, que los regidores ordenaron que non embargante la dicha licencia del dicho Pontiso que por nombre del dicho concejo habían dado e otorgado a la dicha doña Constanza con la condición sobredicha, que de aquí en adelante a persona alguna de la dicha villa ni de fuera de ella que non sean de dar lugar ni licencia ni mandamiento alguno para hacer semejante Pontiso, so pena de pagar cada uno 1000 maravedís para el dicho concejo, ni lo consentir que otros algunos den la tal licencia. ¿Captáis lo que ha sucedido? Pues que aparte de poner aquella condición de poder destruir el Pontiso de Constanza si es que llegaba el caso, aquellos concejales del bando de Calleja habían logrado forzar también la adopción de otra importante medida, que era la de prohibir que a partir de entonces ni siquiera el propio concejo pudiera conceder nuevos permisos para construir una estructura de las mismas características. Fijaos, por lo tanto, hasta qué punto los deseos de Constanza pesaban y pesaron en las decisiones del concejo, pues solo a ella, y como caso único e irrepetible, le permitieron construir tal clase de Pontiso. Lo dicho, con esto, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. Agur agur.